Seguimos hablando de lo que ocurrió a propósito de este vacunatorio que se instaló en el Ministerio de Salud de la Nación. Sabemos la renuncia de Ginés González García y el reemplazo, la sucesora, Carla Bisotti, la ahora ministra de Salud de la Nación. Ella en una entrevista radial descartó que existiera esto que se está llamando como un vacunatorio VIP. De ninguna manera funciona un vacunatorio ni VIP ni no VIP en el Ministerio. Esa situación fue realmente una situación puntual, pero de ninguna manera es una situación habitual, ni hay un vacunatorio paralelo, ni se reservan vacunas para una estrategia privilegiada. Bisotti, ¿usted está vacunada? No estoy vacunada. Hay un área en la población objetiva que se llama personal estratégico y que incluye las personas tomadoras de decisiones cuya función y gestión o digamos, la conducción es considerado como una función estratégica para el funcionamiento del Estado. Por lo tanto, también es muy importante decir que un funcionario clave para el funcionamiento del Estado es considerada población objetiva, aunque no tenga condiciones de riesgo. La discusión era si seguíamos vacunándonos diferentes funcionarios estratégicos y decidimos que cuando hubiera un stock de vacunas más importante para no considerarlo justamente un privilegio. Yo creo que la confianza, no es que se ha perdido, ¿no es cierto? Lo que hay que hacer es rápidamente, me parece, generar 2 o 3 acciones para minimizar que esto vuelva a suceder, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, en ese sentido, y por ahí trabajar, como yo te decía, con una propuesta al jefe de gabinete de monitoreo, de información periódica y de recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones de cómo y cuándo poder priorizar, vacunar, digamos, escalonadamente a las personas que se consideran tomadores de decisión dentro de la población estratégica. Me parece que trabajando fuerte durante esta semana en ese sentido, y por supuesto con los ministros y las ministras de salud de cada una de las provincias que siempre se viene haciendo una reunión semanal para articular en esa situación, se va a poder reorganizar esta situación, pero parece que la confianza en la vacuna y la campaña de vacunación no deberían sufrir ningún impacto. Y el hecho se vuelve más sensible todavía porque nos afecta a todos, porque todos están esperando su turno, su momento de poner el brazo, de que todo esto termine, de que la vacuna te llegue. Pero hay procesos, y eso es lo que le duele, y las encuestas lo marcan a la mayoría de la gente, de que no se haya respetado, ¿no? Que por el hecho de ser amigo haya tenido ese privilegio. De eso hablamos con Marangoni, que es un especialista justamente en tratamiento y análisis político. La política o el análisis político ha prestado un concepto del deporte del tenis, ¿no? Los errores no forzados. Creo que claramente esto podría ser calificado dentro de ese rango, digamos, de un error no forzado, que hay otros que a lo mejor quedan dentro del marco de la política o de aquellos a los que le interesa la política, pero este trasciende por la naturaleza del tema, porque hace a la salud en un momento de pandemia, porque refiere a ese y reafirma ese concepto de los privilegios o los acomodos que muchas veces dan lugar a la política. Entonces, obviamente ha tenido mucha permeabilidad en la sociedad y creo que ha generado una respuesta inmediata y correcta por parte del presidente de la República, que es pedir la renuncia. Yo diría casi durante toda la trayectoria de la pandemia es la figura de la viceministra la que tuvo un protagonismo muy marcado y además hay que destacar que es una especialista de muchísimos años en temas epidemiológicos y en temas de vacunas. Me parece que es un buen elemento, primero para marcar una continuidad de aquellas cosas que merecen ser continuadas y una discontinuidad de aquello que, como acabamos de mencionar, requiere otro tratamiento, más transparencia y más trazabilidad. Y seguramente de lo último que hubiera querido hablar el presidente es de esto, ¿no? Justamente de este escándalo. Pero bueno, se refirió durante el fin de semana y dio su opinión y su mirada a través de una serie de tweets, como se le denomina un hilo de tweets. Es público y notorio, dice el presidente, que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que, aunque excepcional, no puede avalarse, dice el presidente de la Nación en el primer tuit. Y añade, ello es así aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas por la edad o las condiciones físicas de recibirlas.
Sin embargo, dice Fernández, no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder. Y continúa el presidente de la Nación: guardo por Ginés González García mi sincera gratitud, ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos, ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima. Y continúa el presidente de la Nación: le he encomendado a Carla Bisotti, ya ahora ministra de Salud, que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas, considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse, dice el presidente de la Nación. En Argentina, más de 700.000 personas han recibido dosis de la vacuna, más de 400.000 personas ya recibieron las 2 dosis y han logrado inmunizarse. El ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas. Recordamos, llegan más de 1 millón esta semana. Es propósito del Gobierno Nacional hacer que las vacunas adquiridas lleguen en tiempo y forma, cuanto antes, para suministrarlas a cada habitante de esta patria. Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos, dice Alberto Fernández. Y este era el último, Este era el último. Néstor, a ver, como decían en un principio, lo último que hubiera deseado el presidente de la Nación es tener que salir a manifestarse sobre este tema, porque la vacunación era uno de los puntos donde se centraba su acción de gobierno en este momento de ejercicio, ¿no? Sí, además la forma en que se eligió comunicar o afrontar la crisis desde el punto de vista comunicacional es también cuestionable o por lo menos discutible. Lo concreto es que este señor que tenés a tus espaldas, el ahora ex ministro de Salud, Ginés González García, tiene un problema y tiene un problema gordo, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el judicial. En un ratito nada más se va a abrir la oficina de sorteos de la Cámara Federal porteña y hay por lo menos una decena de denuncias que le van a caer a Ginés González. Denuncias nuevas de ahora. Sí, en rigor, varias de ellas ya fueron presentadas el viernes a última hora, ya ingresaron por vía remota, es decir, por email o por incorporación a la Cámara Federal, solo que como no estaba hábil el tiempo judicial, a la 1:30 los viernes se corta y abre de nuevo a las 7:30 de la mañana del lunes, solamente por eso no tiene una asignación de causas, pero hay por lo menos media docena, entre ellas las del fiscal Guillermo Marijuán, que ya presentó e hizo trascender el contenido de esa presentación. A ver, Néstor, genera bronca, genera tristeza, genera indignación, pero más allá de todos los adjetivos que uno quiera ponerle, ¿de qué se lo acusa o se lo puede acusar al exministro? Más allá de la cuestión reprochada desde el punto de vista político, hay cuestiones que tienen que ver con el Código Penal por todo esto que vas a ver acá. A ver. Los delitos que se le van a reprochar son los de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos. Las vacunas se compraban con fondos públicos y tenían un fin determinado que se incumplió. Defraudación en perjuicio de la administración pública y tráfico de influencias. Esto de base. Podríamos llegar a hablar también de algunos delitos vinculados con el 205 o el 202 del Código Penal, que tiene que ver específicamente con el manejo de la pandemia y con la propagación de enfermedades peligrosas para la salud pública. De modo que hay por lo menos 7 u 8 delitos del Código Penal sobre los cuales más tarde o más temprano Ginés González García va a tener que responder con un agregado. La carta de renuncia, según interpretan varios de los denunciantes, es casi una confesión. Es casi haber admitido que por lo menos algunos de estos delitos se cometieron. Está confeso. Claro. Bueno, y aparte lo político, ¿no? Porque y lo político que no necesariamente se termina ahora, ¿no? No, claro, no solo no termina ahora, sino que además genera una consecuencia política a futuro en un año electoral que es tremenda para el oficialismo en uno de los temas más sensibles, cuál es el de la vacunación. Independientemente de esto, la campaña de vacunación tiene que seguir adelante con la mayor premura posible, porque lo que hay que hacer es salvar vidas.
Esto lo que ha generado es un daño desde el punto de vista político, con consecuencias, insisto, algunas de ellas muy graves desde el punto de vista judicial, y en un rato nada más van a empezar a llover las denuncias a la Cámara Federal porteña. Nadie discute que Berbisky merecía ser vacunado, tenía edad, tenía un montón de cuestiones. Y le van a tener que dar la segunda vacuna, ¿eh? Se la van a tener que dar porque aparte ya se ha manifestado de diferentes sectores de salud que si le dieron la primera tienen que darle la segunda. El tema es que ni a Berbisky, ni a Moyano, ni a tantos otros le correspondía, no porque no estuviera cerrado la cuestión de su edad, sino porque no le había tocado, porque tiene que esperar como todos tenemos que esperar, como tienen que esperar nuestros padres, nuestros abuelos, su turno. Todos quieren vacunarse. A ver, Estela,